Hola, soy Karina Mariani y estas son mis editoriales. La editorial de hoy, Brexit, recuperar el control. Este viernes 31 de enero, a las 12 de la noche, se marcó un hito en la historia de Europa. El Reino Unido abandonó la Unión Europea. La historia de esta larga salida ha sido, desde todo punto de vista, apasionante. Una clase de literatura fantástica, con personajes exacerbados, operaciones mediáticas, guerras diplomáticas, idas y vueltas, finales que no lo eran tanto y un cierre rimbombante. El referéndum del Brexit tuvo lugar en junio del año 2016, pero su largo devenir concluyó con la votación en enero del 2020 en la Eurocámara, con 621 votos a favor, 49 en contra y 13 abstenciones, que concluyó con la ratificación parlamentaria y puso fin a casi 3 años de negociación por la separación entre Londres y Bruselas. La importancia del Brexit es enorme. La Unión Europea se fundó con la idea de que una unión económica y política profunda podrían asegurar la paz para un continente traumatizado por las 2 grandes guerras mundiales y que había sido cuna de las ideologías más asesinas y cruentas de la historia. No es de extrañar, entonces, que fuera esta la más operativa controversia contra el Brexit. Las voces políticas, académicas, financieras y mediáticas basaron su resistencia virulenta, dicho sea de paso, en la denigración del votante por su incomprensión respecto de la significación del proyecto europeo. Para la época del plebiscito y a posteriori también, se desató un excepcional aparato de propaganda dentro y fuera del Reino Unido, rayano en la histeria. Las llamadas de alarma sobre el incremento de la xenofobia se retroalimentaban con la contemporánea reacción ante una victoria electoral de Donald Trump en Estados Unidos. Los apocalípticos se floreaban en el análisis respecto del colapso de las democracias liberales y no escatimaban comparaciones tremendistas con los años 30. Visto hoy y en perspectiva, especialmente en términos periodísticos, es evidente que la ideología y la conveniencia fueron más importantes que el análisis y el estudio a la hora de entender qué estaba ocurriendo en Gran Bretaña y, por extensión, en el resto de Europa. ¿Por qué nos sirve esto a nosotros? Para entender que los análisis de los medios, aunque vengan en manada, no son ni imparciales ni determinantes. Nos sirve para plantarnos con más desconfianza ante los mercaderes del alarmismo. Hasta la fecha, aún con todo el agua corrida bajo el puente, es casi imposible encontrar información que incluya las razones de los partidarios del Brexit. Hasta se han estrenado documentales en los que se trata a los votantes brexiters de bobos engañados por la Big Data, sin voluntad y sin cerebro. Y eso que hablamos de un pueblo con un nivel cultural, social y económico muy elevado, con la más larga historia democrática y con una tradición política marcada por la estabilidad y el pragmatismo. ¿Puede acaso el resto de Europa enarbolar estas virtudes? Luego también la mofa se basó en burlarse de las idas y venidas, elecciones y renuncias y todo el real corso que implicó el Brexit hasta su implementación. Los británicos expusieron sin pudicia un debate intenso, muy poco elegante, tragicómico y caótico. Pero, ¿no es acaso la democracia liberal intrínsecamente intensa, tragicómica y caótica? Esto no ocurre con la aséptica Unión Europea, que representa a pocos, que no da cuenta de ninguna identidad propia y que desprecia el apego emocional. Tal vez sea hora de empezar a revisar estas cosas. La burocracia al mando de la Unión Europea, cuyos líderes son elegidos en cónclaves de jefes de gobiernos nacionales, fue perdiendo peso en las preferencias de los votantes.
En el referéndum que se celebró en Francia el 29 de mayo del 2005 para consultar a los ciudadanos si Francia debía ratificar su pertenencia a la Unión Europea, ganó el no, con el 55% de los votantes en contra y una participación de casi el 70%. En una entrevista concedida a la BBC, Emmanuel Macron indicó hace muy poquito tiempo que los franceses probablemente también habrían votado a favor de abandonar la Unión Europea si se les permitiera votar en un referéndum similar a las características del celebrado en 2016 en el Reino Unido. Bruselas, sede de la Unión Europea, maneja las funciones centrales que antes eran administradas por los gobiernos de cada país, como la seguridad fronteriza, la diplomacia y el comercio, sin importar el grado de eficiencia de sus políticas. En efecto, los resultados económicos no reflejaron la pretendida eficiencia tecnocrática. Muy por el contrario, la carencia de resultados fue cubierta por una avanzada sin precedentes de intromisiones regulatorias en cuestiones muy sentidas para los habitantes de cada país. En la cultura, en las fronteras, la religión, la tradición y tantos otros aspectos, los europeos no parecen estar dispuestos a ser tratados como una masa amorfa al servicio de la ingeniería social. Este progresivo avance maniqueo le ha quitado legitimidad a la Unión Europea, como se demuestra en la aparición de sucesivos movimientos euroescépticos en los países del continente. Y acá se juega una variable excepcional para los tiempos que corren: la sana inmunidad desarrollada por los votantes a los alarmismos sociales y económicos. Porque, de más está decir, que les tiraron con lo que tenían. Se burlaron, los amenazaron, los persiguieron con mensajes apocalípticos de forma casi caricaturesca. Es cierto que tampoco los chicos de Bruselas están para tirar manteca al techo. Es claro que el hervidero que Francia, o la catástrofe griega y el resto de las crisis económicas del continente no le permiten insuflar mucho al pecho con los logros que se pierde un país si sale de la Unión Europea. El lema del referéndum del 2016 fue recuperar el control. Y tal vez lo que los Brexiters nos querían decir es que, a pesar del salto que significaba y de los riesgos, ellos elegían poder elegir. La democracia le ganó al miedo y sea cual fuera el futuro de Gran Bretaña, la elección para las democracias liberales es muy esperanzadora. Los votantes eligieron la incertidumbre en lugar de una integración implacable que malinterpretó su sentido. El Brexit es una decisión soberana y es, a la postre, una oportunidad para que los líderes europeos, en lugar de temer que a Gran Bretaña le vaya bien, aprendan que una economía más libre va a generar más prosperidad que la socialdemocracia asfixiante en la que se han convertido. Los europeos que no quieran desechar la Unión Europea deberían, a partir del viernes 31, ser más proclives a cambiarla. El del Brexit fue un voto en sentido mayoritariamente cultural. La instrumentalidad económica fue más bien un vehículo, estaban sencillamente hartos. Y por eso estamos ante el triunfo de la democracia liberal entendida como un proceso de cambio y resolución de conflictos en libertad y con igualdad ante la ley, más allá de los resultados. Tal vez sea el hartazgo a la imposición de una forma de vivir que considera deseable que el Estado intervenga de una manera delirante y creciente en la vida de los ciudadanos. Si es así, el Brexit representa un saludable impulso en la defensa de lo que no tiene que morir: la libertad frente al agobiante acoso de la burocracia y del intervencionismo totalizador. Para escuchar las editoriales del domingo, suscríbete, compartilo, me gustealo y nos vemos en la próxima. Gran abrazo.